Bien, vamos ahora sí, mi estimado Jorge Aycar, a saludar con el doctor Jonathan Vanegas. Es jurista, además secretario del Partido Comunista, el doctor Jonathan Vanegas. Vamos a conversar con él en los próximos minutos. ¿Cómo le va, doctor? A los tiempos, por acá, por Ecuador en directo. Muy buenos días, Jaime, Gustavo. Gracias por la invitación. Sí, es verdad, a los tiempos, ya son algunos años que no he estado por acá debido pues a compromisos en el servicio público. Estuve desempeñando un cargo público en una institución y bueno, ahora retomamos el tema no solamente por la cuestión del tiempo, sino por la urgencia que tiene el Ecuador de refundarse, ¿no? De salir de la crisis, del caos en el que está sumido, que en la historia republicana no tiene un parangón, no ha pasado antes algo así. Doctor, ¿cuántos años militando en izquierda? Bueno, ya son 27 años en la izquierda, militando de una manera u otra y bueno, pues tratando de desarrollar las iniciativas que hoy vienen a colación nuevamente, ¿no? Que se ven como una necesidad. Y lamentablemente eso, a veces solamente en tiempos electorales se siente o se acuerdan los propios militantes a veces de los movimientos y partidos de izquierda de que es necesario unirse. Y eso debe ser una de las principales tareas en todos los países, ¿no? Emulando otros... ¿Qué pasó en Francia? Bueno, en Francia también esta unión fue... La última, ¿no? Frente a las elecciones fue un poco precipitada, pero tenemos otros ejemplos, como el ejemplo de Uruguay con el Frente Amplio, que ha tenido sus recesos, pero tiene más de 40 años funcionando. En esta última etapa ya tiene como 20 apoyó años. A Mujica, ¿no? Correcto. Ha ganado 3 presidencias, normalmente es el que tiene la mayoría de los escaños en el Parlamento uruguayo y ha podido desarrollar por eso planes y políticas de gobierno de largo plazo, ¿no? Largo plazo implica una cuestión de años, no implica una cuestión de un periodo a otro. En eso debo un poco precisar, ¿no? Lo que escuchaba hace unos momentos que ha dicho pues don Jimmy Jairala. Un pacto de este tipo y a largo plazo significa moldear un pacto por lo menos a 20 o 30 años. O sea, no solamente para una elección. No para una elección. La unidad de la izquierda debe ser un proceso de transformación progresiva del Estado. Y eso va más allá de las elecciones. ¿Y cómo analizar la postura de los de la Unidad Popular que dicen que ellos el mismo día que se reunieron, salieron a dinamitar la reunión que se dio? No sé por qué fueron a esa reunión si después salieron a dinamitar todo. No entendemos a veces lo que significa verdaderamente la unidad por la patria. Tenemos intereses a veces muy encasillados en el propio partido, en el propio movimiento, y eso impide que podamos ver más allá. No solamente en el caso de Unidad Popular, son algunos compañeros, compañeras, personas que de pronto ideológicamente se ubican en la izquierda, pero que tienden a ser excluyentes. Uno de los compromisos en esa reunión de Quito de hace pocos días fue el pacto de no agresión, y es un pacto que no se ha respetado, y no ha sido solamente Unidad Popular la organización que no lo ha respetado, ¿no? Esto, si no se supera, no va a dar paso a un proceso, creo que ni a corto y mucho menos a largo plazo. En Uruguay, como citaba el ejemplo, se han dado renunciamientos del tipo de no volver a sacar a la luz esas heridas, esas agresiones del pasado para poder hacer una alianza sostenida en el tiempo, y solamente así se puede salir del paso. Correcto. Ahora, la Revolución Ciudadana ya tiene su binomio, pero ayer que entrevistábamos al economista Diego Borja, él nos decía que si se da la unidad, e incluso él dice, yo estoy dispuesto a bajarme de la candidatura o precandidatura a la vicepresidencia de la República. Eso de alguna manera demuestra que la Revolución Ciudadana sí está buscando ese acuerdo o ese diálogo. Están buscando el diálogo, están trabajando en el diálogo. ¿Para qué? Para que ese diálogo pues se concrete en realidad esa alianza.
Revolución Ciudadana ha cumplido con los tiempos electorales y con las exigencias que se dan, ¿no? En este caso, hacer su proceso de democracia interna, a pesar de que tengo yo mis observaciones con los procesos de democracia interna que se dan actualmente, pero bueno, lo ha cumplido. Y todos los demás movimientos de toda tendencia deben hacerlo hasta el día 17. Deben de poner a un candidato. Deberían poner un candidato, o si no ponen candidato a presidente de la República, pues bueno, pondrán los candidatos a asambleístas y ya se adherirán a alguna de las candidaturas, pero deben culminar hasta este fin de semana con esos procesos internos, para luego, y ya quedan de ahí 2 semanas para buscar alianzas. El tiempo es muy corto, el tiempo se nos viene encima. Yo creo que se ha perdido un valioso tiempo en todas las organizaciones, porque a partir de la posesión del gobierno actual, ya debería haberse comenzado a trabajar en el tema de las alianzas, y no 2 o 3 semanas antes de que ya comiencen a vencerse los plazos fatales que da el Consejo Nacional Electoral para las inscripciones y para todos los procesos de candidaturas. Eso dificulta la unidad. Esos acuerdos de última hora a veces lo que logran es que no se pueda participar de manera amplia y que sean las mismas personas o los mismos grupos los que tengan la voz cantante y la hegemonía dentro de una pretendida unidad. Y esta unidad debe pasar por algunos principios, ¿no? Y el primero es el principio de renunciamiento. Debemos todos poner de nuestra parte, ¿no? Hablo por todos los movimientos y partidos que son de izquierda o que dicen ser de izquierda. En algunos casos, pues bueno, solamente lo dicen. Pero si tienen esa voluntad, igual no hay que cerrar la puerta. En este momento no estamos para ponernos a pelear entre nosotros. Creo que lo más importante es lo que decía al inicio, ¿no? Sacar al Ecuador del caos en el que está sumido. Ecuador ha pasado a ser noticia en el mundo, pero por cosas trágicas y tenebrosas, y esto no es posible. Hemos pasado en los 3 últimos gobiernos, es decir, los 2 anteriores y el actual, por las 3 crisis más grandes que ha tenido el país en toda su historia, y que lo han puesto como ejemplo y titular en las noticias del mundo para cosas malas. Primero, la crisis y la tragedia de las muertes masivas por el COVID, incontrolables por el Estado, en los que tuvimos a decenas de miles de ecuatorianos hasta en las calles muertos y enterrados ignominiosamente en ataúdes de cartón. El cartón es un elemento que se ha hecho muy popular, pero no para cosas buenas. Hasta para la política. Hasta para la política, ¿no? Entonces, esa tragedia sanitaria sin parangón en el mundo fue un golpe brutal hasta para la autoestima de los ecuatorianos, y de ahí comenzó el declive. Luego, en el gobierno del banquero, la tragedia y el caos en cuanto al tema de seguridad. Fue ahí donde comenzó el tema de las matanzas. Las matanzas empezaron con Lenin también. También sí, pero ya las matanzas brutales de centenares en algunos casos en el gobierno de Lasso. Y bueno, ha seguido el tema un poco ahora y estamos arrastrando esa tragedia, ¿no? Pero esa fue el segundo gran golpe para los ecuatorianos. Y en tercer lugar, la crisis energética, de la que no habíamos tenido. Sí habíamos tenido apagones, sí habíamos tenido en el pasado, pues, y eso lo vamos a seguir teniendo, desastres naturales, esto de las estaciones invernales, de los estiajes, etcétera, pero con una adecuada planificación, y eso sí hay que reconocerlo, se logró en la década del economista Rafael Correa. Se pudo controlar y pasamos primero a tener que suprimir esos sustos, ¿no? Ya no teníamos el tema de estos apagones, y además con el excedente de energía hasta podíamos tener un ingreso extra vendiendo la energía a otros países. Ahora hubo que estar rogando a Colombia y por ahí a otros países que nos vendan por favor un poco de energía, lo cual obviamente encarece los costos. Y eso pues mientras se preparaba el terreno para lo que ya sabemos, ¿no? Que es una política ya antigua, un negociado de la energía eléctrica, que es lo de las barcazas, que son netamente particulares y a través de las cuales pues obviamente se hace un gran negocio al cual tenemos que recurrir, porque si no se le da mantenimiento a las hidroeléctricas, a las termoeléctricas, y no hay por parte del Estado cómo responder,
no podemos quedarnos a oscuras, así que tendremos que acudir obligatoriamente a los entes privados para que nos vendan la energía cara y se hagan el gran negocio de la vida. Doctor Vanegas, buenos días. El horizonte político del Ecuador para lo que será el 2025 y en los próximos 4 años de gobierno se ve bastante confuso. Como confundido se ve también a los grupos de izquierda, usted lo acaba de decir, inclusive hace un momento hay algunos que dicen ser de izquierda, pero que en realidad apuestan al mejor postor. Ha habido grupos específicos de izquierda que a la hora de la hora han decidido apoyar a banqueros, al sector de la derecha, y que ahora se han unido a esta convención de la unidad de las izquierdas para tratar de luchar en un bien común, sacar al país de este desastre al que nos ha llevado el fascismo de la derecha. Entonces, ¿cuál es, a su criterio, ese horizonte político que el Ecuador espera? Bien, lo primero es que hay que reconocer como, digamos, tema general que ha contaminado la política ecuatoriana desde ya hace algunos años, esta dualidad que es una creación mediática entre correísmo y anticorreísmo. Eso ha debilitado el diálogo político, ha debilitado el discurso político y obviamente ha generado este tipo de respuestas de algunas de las organizaciones políticas ideológicamente desorientadas, que han preferido, abandonando todas las enseñanzas que seguramente tuvieron en sus escuelas políticas en el pasado, abandonando eso y plegándose, por ejemplo, a apoyar a Guillermo Lasso. Porque yo no puedo no estar de acuerdo con el gobierno de Rafael Correa o con él como persona o con su grupo político. Pero eso no quiere decir que me voy a ir a apoyar a la gente que ha destruido el Ecuador históricamente, no ahora, sino desde su fundación, desde como república. Desde ahí, desde 1830, desde los inicios del siglo XX con mayor fuerza, con el poder plutocrático de la banca, con las oligarquías agroexportadoras consumiéndose todos los recursos del país. Entonces, algunos procesos de estos y algunos movimientos de izquierda han perdido la brújula y eso les impide hacer un trabajo a largo plazo, pero esta debe ser una nueva convocatoria debido a la situación en que se encuentra el Ecuador para que esto se dé. Pero esa convocatoria debe partir de algunos temas que hay que abordar principalmente, de algunas actitudes además que tenemos que tener. Y la primera, por ejemplo, es la actitud de la autocrítica. Y la autocrítica tiene que venir de todos los actores políticos que han estado y están ahora en la izquierda. Doctor, pero políticos serios. Porque, por ejemplo, la izquierda democrática no participa de esta unión de las izquierdas porque sus intereses están en embajadas, están dentro de las administraciones actuales de este gobierno. Entonces hablamos de políticos serios. Verá, la izquierda democrática fue un partido serio en su momento. Debo reconocer que bajo el liderazgo de Rodrigo Borja fue un partido consistente ideológicamente. Podemos no estar de acuerdo con el tema ideológico de la socialdemocracia, pero tenía pues cierta consistencia que se ha venido perdiendo. Pues, y en los últimos años hemos visto cómo Izquierda Democrática ni siquiera internamente se ha podido organizar, ¿no? Ha pasado de director en director, dándose ellos mismos golpes de Estado, apoyando al uno, apoyando al otro, buscando, como usted dice, quizás prebendas que bueno, pues eso desdice de un partido que tuvo su historia en el Ecuador y tuvo gran poder en el Ecuador. Yo puedo rescatar, por ejemplo, en eso el papel de Rodrigo Borja, que lo puedo mencionar desde ahora, ¿no? Porque yo decía que esto debe pasar por una política de renunciamientos. Y el renunciamiento tiene que ver con la promoción de otras figuras y de otras personas, en donde a veces alguien que ya ha estado en el poder por demasiado tiempo debe dejar que la política fluya y que las fuerzas, más que nada las fuerzas jóvenes, ¿no? Puedan recorrer los caminos de la política tratando de así refrescar las ideas. Estamos en la era digital, tenemos nosotros desafíos grandísimos que no le escucho yo a los partidos políticos y a sus viejos dirigentes, ni siquiera que los abordan.
Y son cosas terribles. Entonces lo primero es hacer ese mea culpa, hacer un renunciamiento de verdad público, ¿ya? Una autocrítica para decir, bueno, sí, nosotros en el caso que hablábamos de Unidad Popular y de otros movimientos o líderes políticos, sí, nosotros hicimos mal en apoyar a Guillermo Lasso, hemos hecho mal en esto, nos hemos equivocado en lo de acá. Lo mismo los demás, ¿no? Y Revolución Ciudadana también, porque Revolución Ciudadana también cometió errores terribles en su gobierno, no más que nada en la segunda mitad del gobierno, en donde comenzó un poco a desviarse de los postulados que había esgrimido desde el inicio, ¿no? Que lo acercaban a la izquierda denominada socialismo del siglo XXI, para ir ya un poco contemporizando con la derecha, lo cual el presidente Correa hasta ahora lo justifica, ¿no? Hablando de valores democráticos más allá de las ideologías. Y sí, los valores son muy importantes, pero es muy difícil. Y quizás alguien no va a estar de acuerdo con esto, pero yo, de las personas que he conocido que militan en la derecha, es muy difícil, casi como buscar una aguja en un pajar, encontrar a alguien que tenga valores en la derecha. En la política entonces va muy bien esta frase de el fin justifica los medios. Para algunos sí, yo creo que el fin debe ir acompañado de un consenso mayoritario y del norte que nos genera la idea del bien común. Entonces, frente a eso, por ejemplo, ya decíamos, hay que hacer este tipo de autocrítica, hay que hacer también renunciamientos, lo decía hace unos minutos, ¿no? Tenemos que, en una verdadera alianza seria, yo no puedo ir a imponer a candidatos. Y discrepo yo completamente con quienes puedan pensar que, bueno, los candidatos deben estar marcados por las estadísticas. El que tiene más aceptación, ese es el candidato a presidente. El que tiene la segunda aceptación, el candidato a vicepresidente. Esto es como cuando en la escuela, pues, al niño que queda o niña que queda en primer lugar, presidente del grado, del segundo vicepresidente, secretario, tesorero, y así se hace la directiva. No funciona así en la política real. No debe funcionar, al menos en la política seria. Debemos todos, y eso le va para derecha o izquierda, ya, los que queremos impulsar un proyecto debemos tener primero un cúmulo de propuestas consensuadas. Y en base a esas propuestas es que tenemos que ir definiendo candidaturas, ir definiendo estrategias políticas y todo lo demás. Algo que está por verse, algo para lo que se ha hecho una convocatoria bastante tardía, digo yo, aunque no es imposible todavía sentarse a conversar, pero eso también pasa por el tercer eje que debería ser, que es el de una amplia convocatoria. Yo he visto reuniones, como la que hubo en la Casa de la Cultura, y por ahí otras reuniones ya un poco más privadas que se han hecho entre grupos de izquierda, entre los líderes y por ahí unos cuantos de los militantes más connotados. No veo la convocatoria, por ejemplo, a grupos que son importantísimos en el país. No veo la convocatoria a los jubilados, no veo la convocatoria a los artistas nacionales, no veo la convocatoria ahora con propósito de las Olimpiadas, a los deportistas, a las organizaciones deportivas, que también tienen mucho que aportar y tienen muchas necesidades que expresar y seguramente ideas que pueden dar para ellos mismos salir y de donde están y poder tener un resultado mejor, ¿no? Primero en lo deportivo, superar, que ya hemos demostrado que con los pocos o nulos recursos que hay se puede, con mayores recursos se podría mucho más. No hay esa convocatoria, no hay convocatoria. Quizás, doctor, porque, y disculpe que lo interrumpa, sí, claro, va a llegar otra pregunta, quizás porque este es el momento de las figuras o el liderazgo de las figuras, ¿verdad? Y en ese sentido quiero llegar a una tercera pregunta para luego darle paso al director. La CONAIE. ¿Qué mismo es la CONAIE? ¿De izquierda, de derecha, socialista? ¿Qué son? Porque si bien es cierto, su máxima figura, el señor Leonidas Issa, tiene un convencimiento de un socialismo, de una izquierda bien radical, ¿verdad? Pero él, su fuerza política, que es Pachacutic, ha demostrado lo contrario, que va hacia los intereses medianos del gobierno de turno. En este caso, por ejemplo, el apoyo a la derecha. Todas las organizaciones de izquierda o populares han sido históricamente infiltradas por elementos de la derecha y elementos que no necesariamente son nacionales, sino que vienen de afuera, de embajadas que ustedes ya conocen, ¿no?
Y eso pues es lo que ha permitido que la derecha pueda dividir a las izquierdas y obtener pues mayores réditos en el campo electoral. La CONAIE es, sin embargo, de todo eso, o luce como el movimiento más coherente dentro del tema de la democracia interna, de las propuestas, de la sostenibilidad, con el problema de su brazo político, ¿no? De Pachacuti, que ha estado bailando en algunos casos, en otros completamente decidido a apoyar también a una derecha solamente por llevarle la contra al líder de Revolución Ciudadana, y eso no es muy patriótico que se diga, pero como decía, ¿no? Estamos en este momento para dejar eso en el pasado y poder ir más allá hacia esos procesos que puedan facilitar las alianzas. Ahora, lo que quería acotar hace unos momentos, yo debo hacer una crítica ya a los procesos de democracia interna de los partidos y movimientos de izquierda. Existen 3 modalidades, de acuerdo con cómo lo tiene establecido el Consejo Nacional Electoral, de hacer procesos de democracia interna. Una son elecciones primarias abiertas, donde participe toda la ciudadanía. Otras son elecciones primarias cerradas, donde están solo los adherentes afiliados a esas tiendas políticas. Y la otra modalidad es la de la representación, que es la modalidad más cómoda, más elitista y por la que han optado los movimientos de izquierda. Es decir, nombrar a un representante de un colectivo y entre un número muy limitado de representantes tomar las decisiones donde no ha participado la base. Y es más, las bases de todos los movimientos, y en Revolución Ciudadana lo hay, tengo amigos que son parte activa y no están muy contentos con ese tipo de procedimientos. Tenemos que ampliar la democracia interna de los partidos políticos. Y parece que eso ya no es muy posible, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a una necesidad. Nosotros tenemos la necesidad a todo nivel, a nivel económico, político, electoral, de justicia, de hacer una transformación radical en el Ecuador, un cambio radical, y eso solamente se puede lograr a través de una asamblea constituyente. Creo que es una idea, un eje en torno al cual deberían confluir todos los movimientos y partidos de izquierda para poder impulsar una transformación del país, una refundación del Ecuador, una asamblea constituyente, pero ojo, una asamblea constituyente con propósitos previamente delineados desde ahora y no para solamente satisfacer necesidades personales o de un grupo reducido. No sé si todos los que están pidiendo asamblea constituyente no solamente la quieren para arreglar el tema del sector justicia y cambiar a todas las cortes, porque si ese es el propósito, es un propósito muy mezquino. Esto tiene que ir más allá, aquí hay que transformar todo. El Ecuador tiene que ser vuelto al revés y volverlo a poner en su sitio, porque hemos perdido todo el norte y estamos ante un estado fallido. Jaime. Estamos dialogando con el doctor Jonathan Vanegas, jurista, hablando sobre el tema de la unidad de las izquierdas. Bueno, doctor, ya quedan pocos días. Y ese pocos días ya está a la vuelta de la esquina. Así es. ¿Es posible o no? En Francia se dio una unidad en una semana. Es posible. Es posible, pero como estamos diciendo, ¿no? Con renunciamientos, con la autocrítica, y además es posible a través de un documento que contenga un programa mínimo que deban cumplir, sea quien sea el candidato o candidata, sea quien llegue a la Asamblea Nacional, deben cumplir, ¿no? Con cuestiones básicas, la transformación del Estado que estamos diciendo, transformación radical a través de una Asamblea Constituyente, hasta eso a través de otros medios, hay cosas que a través de decretos y leyes mínimas se pueden impulsar. Debe ir haber una política de control territorial y de seguridad que involucre a las organizaciones territoriales de base. Esto no se va a poder superar, la violencia en el Ecuador, solamente con la policía y ni siquiera con las Fuerzas Armadas. Se está demostrando que no se puede. Bueno, claro que tampoco hay el impulso necesario, pero aún habiendo el impulso necesario, es muy difícil si no se involucran los propios perjudicados, y esas son las organizaciones territoriales de base. Creo que es necesario, no solamente por el tema de seguridad, sino por el tema político, comenzar a otorgarle el poder que se merece a los
a las parroquias rurales, las parroquias urbanas también, a los comités barriales, a las comunas, a los recintos. Y eso pasa por una transformación que, bueno, en este caso sí debería ser constitucional, transformar 2 o 3 artículos de la Constitución, para que las organizaciones de base tengan su propio presupuesto. Uno de los temas que quizás no ha sido tan criticado, ¿no? No hay mucho el conocimiento quizás de la incidencia del tema, pero de los temas más criminales que puede haber hecho el gobierno es vetar la ley que aseguraba la distribución equitativa y a tiempo, oportuna, de los recursos a los GATS. Porque la plata es de ellos. ¿Por qué la veta? Bueno, porque ese dinerito pues tiene que estar guardado, y ya lo decían ustedes hace unos minutos, ¿no? Tiene que estar asegurado para el pago de deuda, el pago de bonos, y para tener pues una apariencia de una economía solvente, También, ¿no? para chantajear a los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, sí, en la parte económica es, en la parte política, claro, la de acá, no, mira, te doy tanto, pero... Alíñate, Obviamente. vente para acá, ¿no? Obviamente. Correcto. Vamos enrumbando esta entrevista a otro tema, doctor Vanegas. ¿Qué pasa si sigue gobernando la derecha en el 2025, 4 años más de derecha en este país? Bueno, vamos a ir a un paso acelerado hacia una desinstitucionalización ya completa del Estado, que bueno, no es que yo defienda mucho a las instituciones, creo que las instituciones deben ser cambiadas radicalmente, pero transformadas es una cosa y desaparecidas es otra, ¿no? Tanto las políticas como las instituciones de todo tipo, económicas, sociales, etcétera. Pero vamos a ir hacia eso, ¿no? Nos quedaremos sin ya ninguna represa para generación eléctrica, iremos vendiendo todos los activos del Estado, y cuando no tengamos nada, pues, obviamente, obligatoriamente tenemos que acudir al sector privado. Ese es el negocio. Esa es la finalidad. Apropiarse de todos los sectores, obviamente primero los estratégicos del Estado, que son los que generan un mayor ingreso, para que no haya más remedio que estar en manos de los entes privados. Ese es el fin fundamental que tienen los partidos de derecha. El sistema neoliberal se alimenta de eso, por eso lo que necesitamos es un desmontaje del sistema neoliberal punto por punto, de todo lo que significa, de la desregulación financiera que ellos impulsan. También se mencionaba hace unos minutos, ¿no? Los bancos son los que tienen el superávit y las utilidades más grandiosas. En la pandemia, mientras todos los negocios quebraban, mientras todos los negocios, si no quebraban, tenían pérdidas terribles, la banca ganaba. Sí, en la pandemia ganó. En la pandemia ganó. Y de ahí ha sido un crecimiento sostenido, es el mejor negocio del mundo. Yo recuerdo cuando Moreno estaba de presidente, dijo, bueno, les pido a los bancos que se reúnan, se pongan de acuerdo para que por lo menos en estos meses no le cobren a las personas que tienen deuda. Los bancos creo que dieron una moratoria de 2 meses, pero esos 2 meses no es que no te cobraron los intereses, pues. Y el que hacía o solicitaba la moratoria se lo hacían. No era para todos, ¿no? Tenías que mandar un correo, cumplir con una serie de requisitos. Claro, es que los bancos nunca Pero el pierden. gobierno no hizo nada, pues. Igualmente en el gobierno del banquero Lasso, hablaba Lasso de que podía regular el tema de las tasas de interés. Asimismo les dijo, reúnanse, pónganse de acuerdo, bajen las tasas de interés. Hasta se le burlaron a Lasso los banqueros. Claro, le decían no, bueno, ya eso estaba pactado de antemano, ¿no? Pero le decían que no de frente, pues, no, eso de condonar deudas, no, o sea, solo a nosotros nos deben condonar. Nosotros no le podemos condonar a los clientes porque eso pierde y pone en riesgo la estabilidad financiera del país. Esa es la amenaza, ¿no? ¿Quiere usted que se dé un nuevo feriado bancario? Tiene que fortalecer a los bancos. Entonces, eso es lo que hay que combatir, eso es lo que hay que regular. Tenemos que no solamente combatir eso, que es uno de los ejes del sistema neoliberal, debemos combatir el atropello que está ocurriendo y que viene ya de manera sostenida contra los derechos de los trabajadores. Todo el tema de los contratos por horas, todo el tema de el no reconocimiento de liquidaciones, el ataque a los sindicatos, todo eso es parte de una política de debilitamiento aún mayor, porque ya han sido debilitados históricamente los sindicatos, las organizaciones de trabajadores, que pretende desaparecerlos. Y otra cosa, que es lo que mencionaba hace un momento, nosotros tenemos que hacer un proyecto con una visión, como decía yo, a 20 años por lo menos. ¿Por qué? Hay un
aparte de las tasas de desempleo, ¿no?, que hay, y de que cada día hay un mayor desempleo, hay una perspectiva completamente oscura frente a ese tema. Ustedes han podido ver seguramente, y es una tendencia mundial, acá en el Ecuador se está recién implementando, que las grandes cadenas industriales, comerciales, están automatizando procesos. Ahora, pues con los procesos de la robótica, de la inteligencia artificial, hay muchas cosas que se pueden hacer. Eso quiere decir que cada día va a haber menos necesidad del recurso humano. Ya usted hoy se acerca a un establecimiento comercial, estos de cadenas de supermercados, ya no hay la cantidad de cajas, ¿ya? Hay tres cajeros, hay dos cajeros. 2 o 3 y el resto son las cajas automáticas. Sí. Vaya usted con su código de barras. Están reemplazando al ser humano. Están reemplazando al ser humano. ¿Y qué pasa con esas personas? Van directamente al desempleo. Pero ¿qué pasa con la empresa? La empresa va a incrementar sus ganancias porque ya no tiene que pagarle. Antes tenía 3.000 trabajadores, ahora va a tener 1.800. Ha salido de 1.200 trabajadores. Entonces, ahí hay una flagrante ilegalidad. ¿Qué debe hacer el Estado? El Estado en ese caso tiene que asegurar una compensación, debe censar o tener los registros, si los tiene a la mano, me imagino que no los tiene, ¿ya? Y decir, bueno, su capacidad instalada, señor empresario, es para tener en planta y en sus sucursales, etcétera, a tal número de trabajadores, 1.000 por ejemplo. Pero usted con sus procesos de automatización ha dicho que se va a quedar en 600 y va a despedir a 400. Bueno, el dinero de las remuneraciones de esos 400, usted lo tiene que revertir al Estado para que el Estado pueda pagar fondos de cesantía al IES o al Estado. Hay que ver cuál sería la forma más idónea, ¿no? Fondos de cesantía, apoyo masivo a la economía popular y solidaria para que esas personas puedan subsistir, ¿ya? Y bueno, pues para que no exista ese déficit y ese desempleo aumente de esa manera vertiginosa como lo va a hacer. Algo así es lo que necesita en este momento discutir la izquierda. Frente a eso necesitamos sentarnos y ver los planes que se pueden implementar para mitigar ese desempleo. Entonces, la necesidad es múltiple y es necesario que se haga. Bueno, los planes de gobierno todavía no se presentan por parte de las candidaturas, así que se puede trabajar, pero como decía, debe haber una amplia convocatoria a todos los sectores. Ya no alquilar coliseos para hacer shows. A mí me parece terrible. Además, muy alejado de la seriedad que debe tener un proceso de democracia interna, y esto es una crítica a Revolución Ciudadana, alquilar un coliseo para hacer un llamamiento público como que se iba a presentar Shakira. Un proceso... Eso lo escuché yo. Claro, el del Coliseo, pues no el del sábado anterior. No, vengan todos. Pero no es que se iba a presentar Shakira. No, por eso, pero como si se fuese a presentar no, sí se presentaron algún artista. Pero no, imagínense, no es una feria. Pero tener a la cultura ahí, la música... Un proceso de democracia interna, puedes tener algún artista. Entretenimiento. Sí, puedes tenerlo. No me parece lo más adecuado, pero lo puedes tener. Pero esa apertura le resta seriedad y le resta hasta seguridad al tema de un proceso interno, ¿no? Estos deben ser procesos convocantes, sí, y masivos, sí, pero para tratar temas políticos. Doctor, ¿cómo analizar estos casi 9 meses de gobierno de Daniel Noboa? Como un desastre. No hay otra palabra para decirlo. Pero bueno, quien en algún momento... No ha cumplido con nada de lo que prometió. Estos gobiernos se caracterizan por dos cosas, ¿no? Una, por no cumplir lo que ofrecen, y otra, por el cinismo. Por ejemplo, en cifras de seguridad, ¿no? Salen los ministros, la ministra, que es la todopoderosa ahora, la ministra Palencia, o el propio presidente, ¿no? Salen a decir, bueno, le cuento que hemos disminuido los homicidios. Usted va a ver las cifras. En el caso de los homicidios, por ejemplo, entre junio y julio, es verdad, han disminuido. ¿Saben cuánto han disminuido? 12 homicidios. 592 en junio y 580 en julio. No, pues es que dicen que julio fue el mes menos violento, y no es así. No es así. Es el segundo mes más violento. Claro, es que en enero todavía no llegaba a los 500, ¿no? Cuando recién ya, bueno, digamos que el presidente Noboa asumió. De ahí para acá, en todos los meses, menos febrero, ha pasado de los 500. Solamente en febrero, con el tema pues que hubo ya
radical, digamos, y el impacto de ese decreto, el del estado de guerra, ahí disminuyó a 397, algo así. Pero de ahí en todos los meses más de 500. Pero además, veamos el cinismo, ¿no? Anunciar, hemos disminuido los homicidios cuando han disminuido 10, 12, 15 homicidios, no es nada, pues. Y en los otros delitos, que esos no los analizan, secuestro extorsivo, las vacunas, etcétera, ha aumentado brutalmente, mes a mes. Esos delitos casi ni se denuncian. Por el de los denunciados, claro. Por el temor, la gente no denuncia. Ciertos casos que por ahí suelen denunciar. ¿Qué se debe hacer para arreglar este país, doctor? Un cambio radical. Una asamblea constituyente es el único camino, no le veo otro, porque el sistema está diseñado para esto. Yo en eso tengo un criterio que quizás suena un poco pesimista, pero yo creo que si seguimos en el mismo sistema de justicia, el mismo sistema electoral, el mismo sistema y las mismas estructuras del Estado tal como están, puede venir el mejor candidato de la izquierda, de la derecha, de cualquier partido o movimiento o de una coalición de movimientos, y poco o nada es lo que podrá hacer. Y además, tener el mismo sistema nos trae una pérdida asegurada en el tiempo. ¿Por qué? Porque para algunos el gobierno de Rafael Correa es el mejor gobierno que ha tenido la historia. En realidad hubo pues avances y procesos que no se habían dado antes en el país y se pudieron superar muchos problemas. Hubo un proceso de asamblea constituyente, pero que no llegó al nivel de poder transformar las bases del país. ¿Y eso en qué termina? Y que me parece que fue una falta de visión. Pero tal vez no llegó al nivel para transformar las bases, como usted dice, porque se vino una traición. Sí, correcto. Pero aparte de la traición, podía haber ganado un candidato de derecha. El tema es que si no se realiza una transformación junto con las bases, otorgándole el poder al pueblo, verdaderamente, si no se transforma la democracia que tenemos representativa y participativa, entre comillas, que es una farsa. La democracia participativa es una farsa neoliberal. Y no se la reemplaza con una democracia deliberativa, directa y decisional, en donde el pueblo es el que toma las decisiones, no hay sostenibilidad. ¿Y de qué nos vale que regrese Correa para los que quieren que regrese? De eso, de un país del continente, tal vez Venezuela. Bueno, no necesariamente Venezuela. Ha habido ejercicios de democracia directa, más que nada en gobiernos autónomos descentralizados pequeños, y ejercicios participativos ya radicales, de democracia radical, más que nada en gobiernos autónomos de ciertos lugares, ¿no? Las autonomías pueden de una manera más fácil instaurar esto, pero el Ecuador es un país en que las autonomías ya están dentro de la Constitución. No se las ha puesto en funcionamiento precisamente por eso, porque se quiere mantener el mando central del tema del poder estatal, y así no se puede gobernar un país. Entonces, ¿de qué nos vale que regrese mañana un Correa, o venga uno mejor que Correa, para los que creen pues que fue el mejor gobierno, ya si va a estar 4 años, quizás 8, 2 periodos? Cuando se va, viene el siguiente presidente y desmonta todo. Y volvemos todo atrás. Es decir, estamos en un eterno, avanzamos un paso, retrocedemos 2. Y seguimos estancados. Así no vamos a salir jamás del subdesarrollo. Entonces los procesos deben ser sostenidos y deben ser blindados, otorgándole el poder al pueblo, y eso solamente se puede hacer a través de una asamblea constituyente. 2 precisiones para hacer una pregunta muy importante también dentro de la geopolítica. El deseo de reformar este país, de cambiarlo a través de una constituyente, solamente la tiene un sector con una ideología muy definida. A la derecha no le interesa eso, para nada. Por ende, un gobierno de izquierda debe tomar esa decisión. Y lógicamente debe darse el tiempo, porque si gana un gobierno de izquierda y a los 6 meses decide hacer la constituyente, pierde la oportunidad de poder gobernar por lo menos un par de años y demostrar que efectivamente se dé. Pero bueno, esos son los sacrificios que muchas veces se tiene que hacer. Eso por un lado. La derecha no le interesa hacer una constituyente. Están cómodos con esto. Y segundo,
Permítame disentir con usted respecto al tema de la convocatoria que se hizo de Revolución Ciudadana en el Coliseo. Porque si se hubiera hecho a la muy interna, a la final no había transparencia. Porque aquí en este país todos estamos acostumbrados a que si lo haces de esta manera, que debiste hacerlo de esta otra forma. Y si lo haces de la otra forma, no, que debiste haberlo hecho de la otra manera. Entonces yo creo que más bien eso ha sido un acto que no es nuevo porque se ha venido haciendo desde Alianza País. Sí. Y que de alguna manera lo que ha permitido a la militancia, porque esto es para la militancia y lógicamente para la población civil que se sume, como un acto de transparencia. Un poco estos dos puntos específicos. No sé si usted quiere decir algo al respecto, sino para seguir la pregunta que le quiero hacer. No, son puntos de vista. Creo que son temas que en mi caso no lo veo tan bien. Me parece que es parte de un circo político y no estamos para circos políticos. Y bueno, otras personas como usted y muchos creerán que es un ejercicio de transparencia. Creo que tenemos temas más importantes por los cuales hacer consenso. No vamos a discutir por eso, simplemente era una apreciación. Muy bien, vamos a la parte de la geopolítica. Y específicamente en el tema Venezuela, donde desde 1999 el socialismo, a través de una iniciativa de un militar, convocó a la población civil y a la población militar para entrar en un proceso de gobierno socialista, ¿verdad? En el cual pues gobernó hasta el 2013, donde pasó todo lo que pasó, con su líder en esa época, el general Chávez, ¿verdad? Coronel Hugo Chávez, perdón. ¿Verdad? Y luego vino su sucesión, que en este caso es Nicolás Maduro. Hoy en día Nicolás Maduro está en una disyuntiva muy grande, ¿verdad? Porque hasta sus propios aliados tienen algo que decirle. Habló de Lula, habló de Boric, y así puedo seguir nombrando, ¿verdad? Entonces, pero es evidente que detrás de todo esto está el imperialismo. Está aquella nación que está haciendo todo lo posible para que la izquierda ya no siga tomando fuerza en América, y específicamente en América del Sur. Entonces, esto que está pasando en Venezuela con el socialismo podría afectar las ideologías de las izquierdas. Bueno, más que eso va a ser un tema que se va a manejar en campaña política, y no solamente en la campaña de Ecuador, porque es un tema que polariza. El tema de Venezuela es un tema complejo, pero es un tema que debe ser abordado a partir del punto principal que confluye en la política y en la geopolítica, como usted menciona, acerca de Venezuela, que es el tema del petróleo. Y el tema del petróleo nos trae hacia un principio que las organizaciones, los grupos de izquierda, los militantes de izquierda tenemos que tener claro, que es que más allá de la política nacional, en que cada país define sus reglas electorales, su sistema, su forma de contar los votos, etcétera, en donde no podemos nosotros dar un dictamen definitivo porque no hemos estado allí, porque además los actos públicos, y eso es un principio del derecho administrativo universal, se presumen legítimos, y en donde ni gobierno ni oposición han tenido claridad. O sea, la oposición tampoco está clara en nada, la oposición tampoco presenta actas, la oposición más que nada tiene discursos, y algunos pueden criticar al presidente Maduro, ya como lo criticaban a Chávez, y otros pueden criticar a los otros grupos, pero yo creo que estas personas de la coalición que se ha hecho de la derecha venezolana no tienen ningún prestigio como para poder yo creer a ciegas que me están diciendo la verdad. Y eso sin defender a Maduro. Yo no soy amigo de ningún gobierno por demasiado tiempo. Yo, siendo un militante de izquierda, ya tengo siempre serias críticas con los líderes que permanecen ya 20, 30 o 40 años en el poder. Creo que solamente en un caso, y quizás ahí voy a tener también la crítica porque hago esta excepción,
hubo la necesidad histórica de mantener a un gobernante que fue Cuba, por la cercanía con Estados Unidos. Porque si Fidel en un momento se bajaba del poder, al otro día Estados Unidos desembarcaba en Cuba. Pero los demás deberían promover procesos democráticos, por lo menos a la interna de sus organizaciones, ¿no? El caso de Nicaragua también es una cosa terrible. Sin embargo, y más allá de eso, que es una crítica que debemos hacer a la interna, a todas las organizaciones de izquierda continental al menos, el tema que nos debe mover es el antiimperialismo. Por el principio de lucha contra el imperialismo, nosotros debemos tener claro que no se puede perder, que los pueblos no pueden perder a Venezuela, que los pueblos no pueden perder, por ejemplo, a Brasil, porque tenemos la fuente de agua mayor de la tierra. Nuestros países deben ser resguardados porque son el último refugio en el que Estados Unidos, con sus problemas financieros, que anuncian una debacle, con su descenso, ya, en donde en muchos de los ítems de productividad China ha pasado al primer lugar, va a querer, y ya lo está haciendo, voltear los ojos, como siempre, a América Latina para a través de nuestros recursos poder reflotar. Entonces, la lucha antiimperialista es una lucha que debe unir a los pueblos, no solamente a la izquierda, sino a los pueblos, a través de un proceso de aprendizaje en el que sepamos que debemos nosotros pelear nuestros recursos, pelear nuestra política y resolvernos a la interna. Que aquí tenemos problemas con algún partido o movimiento, bueno, resolvámoslo a la interna. No tiene nadie de ninguna potencia, de ningún país, que venir a darnos las reglas ni a decirnos esto está bien o esto está mal. Yo reconozco a este presidente, a este no lo reconozco, porque no nos interesa el reconocimiento de ellos. La verdad es que no podemos depender, porque si no vamos a pasar a ser una colonia más, volver a ser colonias. Y eso es inaceptable para cualquier país democrático. Y en el caso de Ecuador, por ejemplo, si bien es cierto, nosotros no somos un país con tantos recursos de petróleo, pero sí tenemos otros recursos importantes, y hay quienes dicen que somos un punto estratégico en el mundo, y quizás por eso los Estados Unidos tenga esa intervención, no quiero ser despectivo, pero sí como que se inmiscuye demasiado en la política ecuatoriana. ¿Esto podría también afectar a las próximas elecciones acá? Evidentemente. Bueno, se inmiscuye no solamente en el Ecuador, sino en todos los países del área, ¿no? Se ha inmiscuido en Perú, ya se ha inmiscuido en Argentina. Es decir, ellos tienen, Estados Unidos tiene, y ellos dan su razón, pues no tienen una política ya, y ellos sí tienen un programa a largo plazo, han planificado bien lo que quieren hacer del mundo, y en este caso de América Latina como su sector, pues, de mayor influencia en los próximos 30, 40, 50 o 100 años. Ellos lo tienen claro. Somos nosotros los que tenemos que... ¿Y por qué no ha ocurrido eso, por ejemplo, en Brasil, en México? Bueno, la verdad es que en México Estados Unidos tiene una enorme influencia, y ha sido solamente, y en este último proceso, a través de la presidencia de López Obrador, cuando un poco se ha podido limitar esa influencia, al menos en la política interna. Sin embargo, López Obrador sabe que tiene que hacer negocios, y los ha hecho abiertamente con Estados Unidos, lo cual no está mal. Es que no está mal hacer negocios con ningún país, pero negocios que no impliquen el tener que ponerse de rodillas frente a alguno de esos gobiernos extranjeros. Eso es el tema principal, en donde, claro, para nosotros tener más fuerza deberíamos haber continuado con la política integracionista, ¿no? Vean ustedes la última noticia del edificio de UNASUR, es indignante. Más que nada, no por quien la haya hecho, ¿no? Quien construyó el edificio es lo de menos, eso es un infantilismo. El tema es que sea para cualquiera de las tendencias, todos los países del sur debemos unirnos para enfrentar los desafíos del futuro y para enfrentar a las potencias tremendamente superiores, pues, en poderío, como son China, como es Rusia, como es Estados Unidos. Debemos estar juntos. Ese es un proceso que hay que retomarlo necesariamente, la integración latinoamericana. De acuerdo. Mi última pregunta, Jaime, para que usted pueda continuar con la entrevista, o... Ya creo que ya estamos pasados del tiempo. Estamos pasados el tiempo, bueno. Entonces, siga usted. Doctor, muchísimas gracias por haber venido acá a los estudios de Ecuador en directo y hacer este análisis
Gracias a usted siempre, Jaime. A la orden. De la unidad y toda la coyuntura que hemos conversado. Sí, hay que hacer, creo, un llamamiento a la unidad nuevamente y todos los días, pero una unidad efectiva, ¿no? Que se dé una convocatoria hoy mismo, si es posible, mañana, a todos los sectores que no han sido tomados en cuenta. Todos debemos participar. ¿El Partido Comunista también está participando? El Partido Comunista está participando a través de una iniciativa que es el Proyecto Alfarista Nacional, que une a 4 agrupaciones de izquierda, ¿no? Bastante conocidas. ¿Quién es el representante ante la mesa de diálogo? Bueno, nuestro secretario general, que es el compañero Winston Alarcón Elizalde, es como secretario general del partido, pues es nuestro representante en este proyecto. Está Alfaro Vive, está Resistencia Socialista y está el Frente de Integración Nacional. Y hemos conversado pues ya con algunas organizaciones y mantenemos el diálogo con Pachacutic y con otras organizaciones y partidos de la izquierda en este propósito, ¿no? Que ojalá se cristalice, porque si no estamos de verdad en una debacle. Gracias, doctor Vanegas. Gracias a ustedes. El doctor Jonathan Vanegas conversando en esta mañana aquí en Ecuador en directo.